Hola a todos, ¿cómo va? Soy Marcos Vega, uno de los coaches de Qualismotus. Y bueno, yo os iba a hablar de las habilidades del movimiento, pero sobre todo de una parte bastante concreta, que es sobre cómo trabajar esas habilidades del movimiento en la sala de pesas, cómo orientarlos desde el punto de vista de la fuerza. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si se pueden trabajar estos contenidos, o sea, contenidos de las habilidades del movimiento, desde el enfoque de la fuerza. Y obviamente nosotros pensamos que sí, que esto se puede realizar. La razón por la que he empezado con esta diapositiva, por la que he querido poner esa especie de crossover ahí abajo a la izquierda, es porque últimamente ha habido mucha controversia sobre si se debería enseñar el crossover o si no. Yo no voy a meter en eso, yo me voy a dar por hecho de que sí que se tiene que explicar, que sí que se tiene que enseñar y al menos que os sirva como un ejemplo de cómo se podría orientar ese entrenamiento. ¿Vale? No quiero que esto sea una propuesta práctica que haya que copiar, ni mucho menos, sino que sean ideas para luego extraer cada uno nuestras propias conclusiones. Nosotros tenemos la suerte aquí en Mallorca de que en el MQC la sala es bastante grande, entonces nosotros no solo trabajamos la fuerza, sino que también intentamos contextualizar todas estas habilidades. Pues bien, igual que, bueno, como lo he dicho, vamos a pensar en el crossover a la hora de desarrollar los contenidos. Y igual que una valoración siempre, se podría decir que en la valoración funcional, como que vamos de lo más analítico, perdón, de lo más global a lo más analítico, en el entrenamiento tendría que ser al revés, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí lo que vamos a empezar es por el final, por así decirlo, para luego ir profundizando cada vez más, como si fuera una especie de valoración de la habilidad del movimiento. ¿Ok? En esta pirámide, de lo que podríamos tener en cuenta es que en todas las habilidades del movimiento es fundamental el entorno, el contexto y la realidad. Me explico que no podemos trabajarlas siempre sin incertidumbre, sin intención, porque al final luego va a ser mucho más difícil que transfiramos eso a la realidad de cada uno. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las características socioculturales, el entorno, la incertidumbre, como he dicho, los compañeros, situaciones de juego, pelota y demás, ¿no? En segundo lugar, estaría esta especie de estas dos pirámides. Se podría decir que la primera va un poco más al tren superior y la segunda al tren inferior, pero básicamente vendrían a decirlo casi lo mismo. Si nosotros tenemos en cuenta, desde la perspectiva de la mecánica, la tercera ley de Newton, mediante esta ley, si nosotros, si nosotros ejercemos fuerza contra el suelo, al final el suelo nos devuelve esa fuerza de igual magnitud y sentido contrario, ¿no? Y esto al final acaba provocando un desplazamiento y que solicitemos una serie de cadenas. Entonces, bueno, cada uno pues, puede tener en cuenta los subsistemas de Andrew Fleming, las cadenas miofasciales de Médiez, esos meridianos de los que tanto se hablan en los últimos años. Pero nosotros si lo orientamos desde los subsistemas de Andrew Fleming, si lo enfocamos desde ese punto de vista, en un crossover está claro que hay una serie de cadenas, por ejemplo, el subsistema oblicuo anterior o el subsistema oblicuo posterior, que adquieren muchísima importancia en esa transferencia de fuerzas entre tren superior y tren inferior. Y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de desarrollar los contenidos. Y por último, si nos vamos a la parte más, iba a decir a la más anatómica, no, a la más analítica, esto, como he dicho, es la base de todo lo que vendría después. Sí que lo hemos analizado de lo más global a lo más analítico, como hemos dicho antes, pero a la hora de entrenar nosotros tenemos unos requerimientos muy importantes y Ander lo dice mucho en sus formaciones. Empezar antes de la pliometría con los preplíos, por así decirlo, ese trabajo de la musculatura analítica del pie, esas cocontracciones, ese stiffness.
Y al final esto es clave para que todo el trabajo que venga después se realice de una manera correcta. Es una forma de, como dice él, de empezar a sumar antes de multiplicar, ¿no? Bueno, si pensamos en un crossover, en esa imagen que veíamos al principio de la presentación, hay unas necesidades de abajo a arriba que podrían ser, como he dicho, esa contracción de esa musculatura, seguimos subiendo esa rotación interna de cadera, esa extensión torácica, esa rotación torácica y, como habíamos dicho antes, esos preplíos abajo del todo, ¿no? Pues todo esto, como he dicho, hay que tenerlo en cuenta para acabar siempre en ese desarrollo de la habilidad, esa incertidumbre. Pues bien, estas dos primeras columnas, estas dos primeras pirámides, por así decirlo, serían las más fáciles de trabajar en la sala de fuerza. No son las únicas que se tendrían que trabajar, pero sobre todo si no hay espacio, son las más fáciles de trabajar. No queremos decir que la última pirámide esté excluida de este trabajo de fuerza. Pues bien, como queríamos hablar de incertidumbre, como estamos hablando de incertidumbre, os voy a poner un vídeo de la MLB, de la Liga de Béisbol Americana, para que os deis cuenta de lo importante que es la incertidumbre, ese trabajo de percepción-acción, como dice tantas veces Raquel, en los deportes. At the very least, Harrison stays in the rundown long enough to get Polanco. Nothing yet. Does he go out of the baseline there? I don't think there's any way. Y ahora viene la repetición, más a cámara lenta, los últimos movimientos. Fijad esa triple flexión y triple extensión, qué bonita. Muy bien, pues esto os lo he querido poner para que veáis la importancia de esa última pirámide. Vale, seguimos. Muy bien. Pues bien, si hablamos del crossover y lo orientamos desde la perspectiva de la teoría de los sistemas dinámicos, o más que desde esa perspectiva, sino de la interpretación que Franz Bosch en su libro Strength Training and Coordination hace de esta teoría que viene creo que de la matemática, ¿no? Pues bien, los atractores en un movimiento serían esas partes más estables o que deberían de tender siempre a la estabilidad. Entonces, por así decirlo, nosotros hemos querido sacar los atractores los atractores que considero fundamentales de trabajar en la sala de fuerza del crossover, ¿no? Y el primero sería la triple extensión y triple flexión. Ahí vemos clarísimo la triple extensión de la pierna derecha y la triple flexión de la pierna izquierda. Es decir, flexión de cadera, rodilla y tobillo, y extensión de los mismos, ¿no? Lo bueno de este atractor es que no solo es típico del crossover, sino que es típico de todas las aceleraciones y también de la velocidad, ¿no? Pues bien, como lo queríamos hacer práctico, he querido también poner varios ejemplos de algunos de nuestros deportistas. Aquí tenéis a Javi haciendo un ejercicio muy simple con la miniband, solo se necesita una miniband. Y si, por ejemplo, le decimos que con el pie derecho empuje contra el suelo, ahí estamos activando al mismo tiempo glúteo de una pierna y flexores de la pierna contraria, ¿no? Y esto es algo que siempre pasa en la carrera. Y estamos trabajando, como he dicho antes, triple flexión más triple extensión. Aquí tenemos a Sergio, que, bueno, al igual que Javi, no solo es uno de los atletas, sino también es uno de los entrenadores, haciendo los bounce, ¿vale?, de los que tanto habla Ander. Y vemos lo mismo de lo que estamos hablando ahora mismo. Triple flexión más triple extensión. Vaya postura con la que he acabado. ¿Vale? Ahora nos vamos a otro atractor bastante, y este es un poquito más complicado porque al final no requiere de unos niveles de fuerza bastante altos, entonces seguramente necesitamos un poquito más de imaginación para trabajarlo. Extensión más rotación torácica.
Sí que es verdad, como dice Sergio, que siempre durante la carrera se producen unos grados de rotación torácica, no sé si eran 5, 10, 15, ahora mismo no me acuerdo, pero con el crossover la rotación torácica y la extensión adquieren como un nivel un poquito más importante, ¿ok? Para contrarrestar ese movimiento del tren inferior. Pues bien, os pongo algún ejemplo. Mirad, primero tenéis a Marina ahí en la posición de rack. Esta es una de nuestras jugadoras de rugby. De hecho, es traumatóloga y la pobre se rompió los dos cruzados. Y ahora sube los codos. Lleva 2 añitos con nosotros y en esos 2 añitos nada de lesiones. Ha seguido jugando al rugby y estábamos súper fuerte. No me entretengo. Seguimos con el siguiente vídeo. Vale. Este es Tomás, otro de nuestros deportistas. Y fijaos esta propuesta. Vale. Es muy importante aquí que le demos un foco, ¿no? Una intención. Igual que Marina estaba trabajando muy bien ese vector vertical, ¿no? Y al final ese trabajo de postura en el que parece que como que le obligábamos con las kettlebell, aquí le tenemos que decir nosotros, porque no tiene esas kettlebell que le obliguen a mantener esa postura, le tenemos que decir que nosotros, que el componente principal que está trabajando es la extensión y rotación torácica, aunque no mete demasiada extensión y rotación torácica, que le podría meterla un poquito más. Tenemos ahí un ejemplo, y fijaos que con el brazo izquierdo está fijando esa cadena, ese subsistema oblicuo posterior, que bueno, al final comunica entre otras cosas el dorsal con el glúteo contralateral. Y bueno, esta es otra de nuestras propuestas. Y ya nos vamos, por último, a un componente que, como hemos dicho antes, no solo como puede ser el primero, el de triple extensión y triple flexión. El tren superior por delante no solo tiene incidencia, por así decirlo, en este crossover, sino muchísima también en la aceleración. Entonces este tipo de atractores son pueden ser muy positivos, porque al final no solo nos están mejorando o estabilizando, por así decirlo, la parte de, multidireccional, sino que también estás trabajando otros contenidos como el de la aceleración. Muy bien. Bueno, para esto, como no, utilizar toda la parte de wall drill, el pistol, por así decirlo. Este es uno de nuestros jugadores de rugby, juega de 9 en Barcelona y bueno, de vez en cuando viene por Mallorca, ¿vale? Entonces tenéis ahí dos tipos de wall drills. Como he dicho, estamos trabajando, fijaos, la triple flexión y la triple extensión, pero el principal foco, la principal intención que le hemos dado a Moti es eso, que se produzca esa anteriorización de la parte delantera del cuerpo. Vale. Y por último, creo que quedan más vídeos. Ahí tenemos a Irene, es otra de nuestras deportistas. Os digo lo mismo que le he dicho a Moti. Ahí pasa de una posición de stagger. Moti es el anterior. Pasa de una posición de stagger a una posición de triple flexión y triple extensión. Pero fundamental, lo pauso ahí, que acabe con el centro de... que acabe con el pectoral adelantado, que acabe con esa posición positiva de carrera, sorry. Sería importante, mirad, que la rodilla estuviera un poquito más adelantada y que la pierna izquierda, que esa tibia de la pierna izquierda esté más o menos paralela a la pierna de atrás, ¿vale? Y pasamos a Blanca. Este es uno de los ejercicios que más realizamos nosotros. Es una de nuestras jugadoras de rugby, creo que juega de 10 o de 9, ahora mismo no me acuerdo. Pero me parece brutal el ejercicio de los march con una carga como esta, con los trineos, con los sleds. Lo pongo otra vez. Al final ahí le estamos enseñando a empujar el suelo, a activar ese glúteo de manera, casi sin pensarlo, de manera automática, a esa posición positiva de carrera, a trabajar la triple flexión y la triple extensión. Lo paro, por ejemplo, ahí. Mirad qué bonito. Y creo que nada más. Pasamos al siguiente.
Y he querido acabar con este ejercicio para que veáis la importancia de la incertidumbre, ¿vale? Lo que queremos comprobar ahora es cómo realiza cada una el crossover, por así decirlo, bajo incertidumbre. Sí que es verdad que Blanca, la de la derecha, aviso que hemos trabajado menos con ella y lo vais a notar. Y bueno, antes de cuando se hace por ejemplo, en la posición en la que están, si hacen un cambio, por así decirlo, de dirección de 90 grados, y ahora giran hacia la derecha, o sea, empiezan a hacer una especie de salida hacia la izquierda o hacia la derecha, que va a ser el ejercicio que van a realizar, al final depende mucho de un paso intermedio que se llama directional step, el éxito del crossover, ¿vale? Ahora, mira, lo voy a poner para que lo veáis. ¡Amarillo! ¿Veis ese paso? Fijaos, vea cómo lo orienta, veas la de la izquierda, cómo orienta ya, empuja con el pie izquierdo, orienta el pie derecho hacia la dirección en la que van a salir, y el centro de gravedad lo lleva bastante más hacia la derecha, porque el empuje de la izquierda es muchísimo, muchísimo más potente. Entonces, bueno, también habría que controlar, como está Blanca la rotación externa de cadera, y después de hacer este ejercicio se la volvimos a testear y es verdad que fallaba en rotación externa de cadera, pero le tenemos que trabajar los fundamentos del movimiento, y luego poquito a poquito integrárselos aquí. Y si la salida es mejor la de Bea, ya os podéis imaginar quién va a ganar. A ver, ¿qué le doy? El ejercicio era bastante simple. 2 conos, se puede poner incluso un estímulo visual en vez de auditivo, pero 2 conos, uno amarillo a la derecha y uno azul a la izquierda. Lo que tendría que hacer Blanca en teoría es llegar a esta zona de aquí y decelerar. Me explico, Bea hasta esta zona la podría pillar, y luego Blanca no solo tendría que pasar esta zona sin que le pillaran, sino que luego tiene esos 2 metritos para decelerar. Os lo pongo por última vez. ¡Amarillo! Mirad qué guay. Vale, bueno, pues nada, esta ha sido mi propuesta, nuestra propuesta desde Qualis Motus. Espero que os haya gustado y nada más, que paséis buena semana y nada, seguimos al pie del cañón.